sentidos. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Ay, paciencia. Hola. Y resignación. Ay, esta niñita. Hay que tenerle paciencia. Ay, paciencia con esta niña. 8:01 de la mañana, jueves 20. Arréglate el jumper. Ay, Arréglate el jumper. se me corrió el bretel. La mínima de 11 grados y la máxima de 20. Bueno, esos son días. Ayer hizo calor, ¿eh? Estuvo Sí. exquisito. Ayer Estuvo hizo bien. calor. Ah, estuvo rico. Y estuvo lindo, estuvo luminoso. Estuvo rico. Exquisito. Estuvo rico. Ya, te he querido tanto. Y de tantas maneras. Estuvo exquisito. Oye, San Bernardo, uno de los padres de la iglesia, San Bernardo de Clérigo, un monje muy importante, muy convincente. ¿Gordo? Gordo. Godo. Día de San Bernardo. La verdad, nada. Y vamos con los titulares. Orocimbo Fuenzalía era obispo de San Bernardo siempre, parece, ¿no? Sí. El Senado aprobó la idea de ley. ¿Se murió Orocimbo Te iba a Fuenzalía? preguntar lo mismo. ¿Qué es fue de él? Orocimbo? No sé, no me acuerdo. Pero Se casó, parece. eran curas tan emblemáticos. Los peloros de los 90 eran personajes con los que uno hablaba mucho. ¿Con Orocimbo? Con los curas. Uno entrevistaba mucho cura. La iglesia estaba en un momento muy importante. Valecha, monseñor Valecha, no sé. Este era más momio. Pero que todos Orocimbo. estos personajes, el padre Joaquín Allende, también un personaje interesante. ¿Ah? El chestetiano. Ese es Muy ese es interesante. creído, ese es cachetón. Pero es que es babiloso. Sí, Ah, tonto no es. Escribía poemas. Babiloso. El Senado aprobó la idea de legislar en la reforma laboral, por lo que ahora la iniciativa volverá a la Comisión de Trabajo, donde se incorporarán indicaciones. El proyecto que modifica el sistema de relaciones laborales obtuvo 22 votos a favor y 14 en contra, sin abstenciones, en un debate que durante la jornada de ayer no se extendió por más de 2 horas. El gobierno no extenderá la gratuidad universitaria al 60% más vulnerable, pero sí sumará nuevas instituciones para el año 2017. El gobierno busca privilegiar el ingreso de institutos profesionales y centros de formación técnica durante el segundo año de la medida. Además, el avance en la cobertura se postergaría para el año 2018, en que se fijó llegar al 70% más vulnerable. Ahí sigue los gallitos en este tema de la gratuidad, las miradas críticas como la del senador de la DC y candidato presidencial, como acaba de decir en Revista Capital hoy en portada Ignacio Walker, que está dispuesto a ser candidato, y la presidenta que ayer dijo en una actividad: déjense de ser tan pesimistas. El Senado modificó el proyecto de estacionamientos y aseguró solo media hora de gratuidad. Por unanimidad, los legisladores definieron que los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento por periodos inferiores a 24 horas no podrán cobrar por periodo, sino que por minuto efectivo. ¿Cómo es esa cuestión? Rafael, perdona, ¿cómo es? No tengo la menor idea. Y esa otra noticia que marcó la jornada de ayer: el Senado modificó la Fiscalía Nacional pidió formalizar a 19 personas por los casos Penta y Soquimich, incluyendo personeros del oficialismo. Como lo había adelantado el propio Sabachaguán, se solicitó ayer la audiencia para levantar cargos, entre varios otros, contra Giorgio Martelli, el operador político del PPD, Clara Besán, la tesorera de la campaña de Eduardo Frei en el año 2009, y el exdiputado Alejandro Zule, radical. Además, por primera vez, el fiscal pidió formular cargos a emisores de boletas falsas. El Servicio de Impuestos Internos confirmó la remoción de Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del organismo, involucrado en la polémica que se vivió dentro de la entidad previo a la renuncia del exdirector Michel Llorrat. La salida se debió al retraso en la interposición de querellas para indagar el presunto financiamiento ilegal a campañas políticas desde Soquimich. Y también, por otra parte, la Corte Suprema ordenó someter a proceso a 15 ex agentes de la DINA por el crimen del diplomático español
Carmelo Soria, entre ellos estaban Michael Tauley y Mariana Callejas. El funcionario de la CEPAL y militante socialista fue asesinado el 16 de julio de 1976 por agentes de la dictadura. Pedro Sabat dejará la alcaldía de Ñuñoa antes de fin de año. El edil ya comunicó su dirección a la directiva de RN. Su apuesta es recuperarse de un cáncer que lo aqueja y preparar una postulación al Congreso. Dependiendo de una posible candidatura senatorial de su hija Marcela Sabat, el edil podría competir por su escaño en la Cámara. Ay, Marcela Sabat. Y vamos a nivel internacional. Oye, hay un buen tema también que viene el de Clinic de hoy, que es la historia del cabo que se gastó más de 2.000 millones en el Monticello, porque hay... ¿No eran 140? ¿Ustedes mismos lo publicaron? Sí, ¿O este es otro? Aumentó. Y no sé otro, pero es parte del mismo asunto que es una historia sobre las utilizaciones de la ley del cobre. Turbias, raras y no supervisadas de la ley de las platas del cobre en las Fuerzas Armadas, donde son millones de Sí, ustedes mismos publicaron un artículo que tiró la Hebra, que tuvo que ver con una denuncia que parece que había hecho en ese minuto el propio Jorge Burgos, que había sido, que cuando era ministro de Defensa, en las irregularidades que había en estas platas. Lo que pasa es que aquí nos dimos cuenta de que no solo había una empresa que daba boletas truchas por autos, comillas, militares, que no arreglaban ni existían, sino que lo gastaban en el casino. Claro, no, sí, es que son platas no supervisadas, de las que hay territorios negros muy, muy grandes, de sumas súper importantes, donde hasta aquí los que han ido apareciendo son pescados chicos, pero donde debieran estar también involucrados los tiburones. 8:07 de la mañana, vamos con noticias internacionales. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera con Colombia por un ataque contra las Fuerzas Armadas. Un sector del límite entre el territorio venezolano y colombiano estará clausurado por 72 horas luego de que 3 militares de Venezuela y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas. Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron disparos en la frontera después de que el régimen de Kim Jong-un descargara una ronda de artillería hacia la parte surcoreana en la zona desmilitarizada. Seúl ordenó a los residentes cercanos a la zona abandonar el lugar luego de recibir fuego desde territorio comunista. Esto la canciller alemana mundial, Esto puede ser la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué ahora? Porque tienen bomba atómica. Pero no habían tenido ya tensiones Corea del Norte con Corea del Sur. Empezaron a tirar disparo. No, y después van a tirar cohetes. Se va a acabar el mundo por culpa de los coreanos. No sé si es muy distinto, porque es distinto ahora de las otras tensiones que han habido. Yo la primera seña que vi de eso que tú dices fue con la cuestión de los cortes de pelo. Sí. Que ahí como que ya hacía pensar que era el fin del mundo. No, y también lo que le pasó a un hombre clave del gobierno de Jong Kim-un, que fue sacrificado, digámoslo así. No, pero después era mentira. ¿Era mentira? Sí, era mentira. No me digas que van a informar. Era chiste. Era chiste. Que van a informar. Si lo habían comido los perros, era mentira. La canciller alemana Angela Merkel llegó a Brasil. Y llegó a Brasil con un grupo de gobierno para avanzar en las negociaciones con la presidenta Dilma Rousseff en áreas como ciencia, tecnología y medio ambiente. Las dos mandatarias, Merkel y Dilma Rousseff, fueron víctimas de espionaje por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y van a discutir también sobre seguridad cibernética, un tema que ha llegado a la ONU gracias a la presión de ambos gobiernos, pero también esto tiene una simbología gigante. Dilma Rousseff se encuentra no solo en un muy mal momento de popularidad y en relación con la ciudadanía, sino con voces de la socialdemocracia, estamos hablando no de la derecha, que están pidiendo su renuncia. Enrique Cardoso pidió la renuncia diciendo que su gobierno era un gobierno ilegítimo, que no contaba ya con el apoyo ciudadano, y hay por lo tanto en curso una petición formal, no solo desde la calle, sino desde varios actores políticos muy relevantes, de que la presidenta Rousseff pudiera renunciar. Por la crisis económica y por la situación de Petrobras. Entonces que venga Angela Merkel, que es la salvadora de Grecia de alguna manera, que acaba de aprobar el tercer rescate financiero para Grecia. Yo creo que también es un guiño a una cierta estabilidad o rescate, algo así. ¿Dónde vamos a llegar, Claudia? Por Dios. Grecia pagó 3.400 millones de euros al Banco Central Europeo tras recibir parte del nuevo rescate. El gobierno heleno
comenzó a pagar su deuda, la que corresponde al rendimiento de los bonos, sus intereses y un préstamo recibido en julio. Oye, dos cosas. Espérate, dos cosas internacionales. Por Elena de Troya. Nicolás Maduro, que bueno, a propósito de esto de que Maduro decretó el cierre de la frontera con Colombia por 72 horas, fíjate que dio unas declaraciones bien interesantes. Dice que él le salvó la vida a Leopoldo López. Qué lindo. Dice, Maduro. Maduro. Dice el presidente venezolano que él evitó que el líder opositor, que ya lleva 18 meses en prisión, fuera asesinado. Sí, Sí. bueno. Lo salvó. Así que está. Y lo segundo, hay unos tours nuevos en Colombia de vacaciones con Pablo Escobar, de que es todo el tour de hacer la ruta de Pablo Escobar. Sí, y ley 24/7. No se duerme. No se duerme. Mi amigo Alberto Barrera, escritor venezolano, tuiteaba algo que me pareció muy divertido y muy atingente, que ya Maduro pasó de imitar a Chávez a imitar a Donald Trump. O sea, ya está a altura de Donald Trump ¿Por qué? en nivel de incoherencia y en nivel de porque la incoherencia de Chávez parecía muy coherente y muy folclórica, pero tenían como un cierto armado, había una estrategia detrás de ellos. Las de Donald Trump son fruto de una especie de locura. Oye, yo quería un poco hablar un poco del barrio. Del barrio. Del barrio en que vivimos, que yo creo que es algo que en el análisis que se hace en Chile no se toma en cuenta. Es decir, Brasil está en una crisis económica, política, social, de la calle, que no tiene parangón, o sea, que es histórica. Y Brasil y Chile son países que tienen muchísima relación subterránea, no subterránea. Ecuador está en lo mismo. Pero Ecuador no al nivel brasilero, tenemos gente pero bastante fuerte. En Perú no hay una presencia social fuerte, pero el presidente tiene una popularidad bajísima. Uh-huh. Y cuestionamiento a su mujer enorme. Su mujer enorme. En Bolivia están empezando a ver de cuestionamiento en Potosí. El único que se está salvando aquí es Argentina, donde parece que el presidente hasta va a poder elegir a su delfín. Pero esto, a lo que voy, uno tiene que empezar a mirar estas perspectivas de este barrio, porque si no se entiende lo que está pasando acá. Si lo miramos como un caso aislado, que lo hizo mal que lo hizo mal otro, que el otro... sí, todo eso. Pero hay algo más allá que habría que entrar a ubicar. Son países, por ejemplo, yo te puedo decir el caso de Ecuador y el caso de Brasil, donde hay más problemas. Son países que, después de tener presidentes como Collor de Mello y como Bucaram y un gran desorden político, administrativo, lograron una estabilidad durante muchos años. Esta estabilidad política muy autoritaria en el caso de Correa, menos autoritaria en el caso de Lula y Rousseff, creó no propiamente una clase media, pero no propiamente una clase media, sino que una ex clase pobre, popular, que se ha aliado el que está aliado ahora con ciertos sectores de la burguesía y que está demandando otros estándares en todo sentido. Yo no hago ningún juicio de valor sobre eso, pero es un fenómeno. En Chile tenemos eso de manera mucho más larvaria. Y si uno mira justamente lo que pasa en Ecuador, lo que uno pasa en Brasil, lo que uno descubre en Chile es que la presidenta tiene muy poca aprobación, pero esa poca aprobación no se ha transformado todavía en rechazo claro. La gente... Uno habla con la gente y le pregunta, ¿te gusta Chile? No me gusta. ¿Estarías dispuesto a hacer algo para que se fuera? Ir a la calle, nadie está dispuesto, aparte de la Evelyn Matei y compañía. O sea, es una reprobación pasiva. Mira, una de las cosas, ayer pensaba un poco en esto, estaba escribiendo una columnita, y una de las cosas que uno puede ver es que, por ejemplo, que tiene que ver con lo que tú dices, la movilización social está suspendida. O sea, el malestar ¿Está suspendida? Está suspendida, no es algo que la noticia no ha estado ahí, no ha estado en los grupos distintos de estudiantes que salen a la calle por el caos no que la crisis económica haya detenido eso, sino que está suspendida, no está visibilizada porque no está la noticia ahí. No hay marcha. Es decir, esto para terminar, el revuelo quejoso en estos momentos está más en la SOFOFA que en la CUT. Está más en los economistas de la academia que en la gente en las calles, digamos. O sea, es un dato a considerar. Significa eso que está todo bien y que los números van perfectos y que el destino
que nos espera en la felicidad misma, no, pero sí sirve para ponerse atento a la hora de calibrar, porque las cosas se ponen verdaderamente graves cuando la gente no tiene que comer, no tiene dónde trabajar, y el descontento ciudadano cunde y colma diciendo somos las mayorías, al menos para un demócrata. Para un economista, claro, es mucho más grave los números macroeconómicos, pero para un demócrata lo verdaderamente grave es cuando las mayorías se están viendo muy afectadas. Todavía eso aquí no lo vemos. O por lo menos no tan afectada como en el caso de Dilma Rousseff, de ir a la calle a exigir que renuncie. Claro, porque en el caso de Dilma Rousseff se juntan dos bombas letales. Un crecimiento y un frenazo en la economía brasileña que no se conocía hace muchísimas décadas. Un nivel de cesantía gigante, y por otra parte la denuncia no de que se daban boletas falsas, de que había un robo directo de Petrobras. Y ahí cae, ¿y qué pasaba ahí? Entonces ahí tenías como hombre clave, como espalda fuerte, a un señor como Lula, que hoy su hombre más importante, su nexo, está en la cárcel por Petrobras. Sí. Entonces la crisis, que aquí fue como bastante más tímida en un comienzo, yo diría desde marzo en adelante, el batido de crisis política, de una clase política cuestionada, haciendo malas artes para poder financiar la política, junto con una crisis económica incipiente de desaceleración, era como la versión en bajo volumen de lo que pasa en Brasil. Claro, pero ahora, Brasil te yo te ayuda, quería, es cierto que el bajo volumen que estamos. Claro, ahora es cierto lo que tú dices, que América Latina hay que mirar el barrio, es interesante, pero yo no sacaría a Europa de este cuadro. O sea, el movimiento, los indignados aparecieron en Europa, que fue una primera versión, digamos, de una molestia ciudadana en contra, como diría, comillas, de lo formal o del modelo o de los privilegios. Sí, pero es distinto. El movimiento en España de Podemos cambia. Mira, por ejemplo, los giros que ha dado Francia e Italia poniendo a sus hombres clave de la finanza, que son jóvenes socialdemócratas de izquierdas, que hacen más bien el giro hacia una suerte como del laborismo Tony Blair. Europa también está pasando una crisis, para qué decir lo que ha sucedido en Grecia, y por lo tanto lo llevaría más bien una bastante más amplia. No, es más global, pero lo que quiero decir es que yo creo que hay que mirar hacia Brasil para, por un lado, consolarse, porque no estamos tan mal, y por otro lado también explicarnos. Hay cosas en común entre ambos casos, hay historias en común, hay realidades en común que deberían ayudarnos a explicarnos que esto no es solo que rasca la peña el lillo y que es mentiroso en arena, porque eso no explica, y eso también explicaría por qué al cambiar los equipos, a cambiar los ministros, a subirlos de pelo, la cosa no cambia, porque no es un problema de que una ley, hay algo más profundo, hay algo más hondo, hay algo que estudiar y que mirar con mayor atención, que gobiernos tan distintos como el de Correa, tan distintos como el de Dilma Rousseff y tan distintos como la Bachelet, en su escala sufren males parecidos. Y el tipo de males parecidos, lo que la Bachelet todavía no ha conseguido, en mal sentido, es la alianza que existe hoy en día entre la gran burguesía o la burguesía real brasileña y la nueva burguesía. Se aliaron y lograron un acuerdo, y eso a Dilma la tiene muy mal. En Chile todavía eso no se logra. También es una pregunta para la gran burguesía, porque si uno escucha a Belén Mateo, si uno escucha determinadas radios y determinados lugares, estamos peor que Brasil. Estamos en el último, y eso no han logrado, ni siquiera las cacerolas han logrado infiltrarse en gente en el mundo que podríamos llamar aspiracional. Sí. Algo pasa que la aspiracional no se siente. Es cierto que tu análisis está 2 peldaños más arriba del cuchicheo político, es cierto, pero hay una parte de tu análisis que me hace ruido y que tiene que ver con lo que uno escucha en sectores de la nueva mayoría insistentemente, que el problema aquí es que no hay prensa de centro izquierda. El problema aquí es que como hay pura prensa de derecha, entonces se dice lo que se quiere decir. Y hay una suerte de boicot en contra de Bachelet, sin asumir que el gobierno también ha tenido malos pasos, sin asumir que no hay como... Y la gente de derecha se queja de que los periodistas son todos de izquierda. De derecha y ese es el argumento desde el día 1 desde la dictadura se decía cosas que... Sí, yo creo que ha cambiado mucho en todo caso.
O sea, pero hoy hablando con gente de la enfermería, la prensa... Ha cambiado tanto que Jorge Burgos ha llegado a quejarse de que los articulistas de izquierda quieren votarlo. Claro, O pero sea, mira, durante finales finales de... O sea, ¿qué periodo se terminó? Se terminó el periodo en que efectivamente el poder de la prensa estaba concentrado en dos grupos que tenían toda la voz, donde uno de ellos estaba liderado por Agustín Edwards, que fue uno de los artífices del golpe de Estado y que tenía un poder inmenso. Y si tú no accedías a esos medios, quedabas completamente fuera de toda la realidad. Pero de pronto entre medio apareció incluso la internet. Aparecieron las redes sociales y aparecieron los opinólogos por todas las esquinas. Y ahora no está... sería bastante falso decir que la opinión pública está enteramente gobernada por un puro foco reaccionario de opinión, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto, cuando te digo, el análisis de Rafa es más sofisticado, dos peldaños más arriba. Súper. ¿En qué sentido? En que él mira el continente, el barrio, y en ese barrio cuando uno... Y tú diste 3 peldaños más arriba cuando dijiste Europa. Y fíjate tú que yo quiero quiero sofisticar un poco más esto y incorporar Oriente. Quiero incorporar... yo creo el sistema solar. No, porque en el caso europeo es muy... o sea, yo no estoy de acuerdo que esto sea solo un fenómeno latinoamericano. Yo te voy a decir, el sistema solar... ¿no? Los indignados aparecen en España, ¿me entiendes? Y lo que ha hecho Hollande y ahora su hombre de finanzas en Italia es que están redirigiendo desde la socialdemocracia hacia planes un poquitito más de centro. Ahora. Tenemos teléfono, son 8:22 de la mañana, tenemos teléfono con Juan Cristóbal Beitía, capellán del Techo para Chile. ¿Por qué? Porque esta semana están en campaña y aunque nosotros no lo veamos o no lo creamos, hay muchísima gente que todavía vive en campamentos en Chile y hay que salir ahí en su ayuda, un poquito de solidaridad. Hola Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sí. Buenos días. Buen día. Leí una cosa que me sorprendía. ¿La encuesta? No, que hay más campamentos hoy que cuando empezó el Techo para Chile, ¿eso es verdad? No, nos golpeó esto, Juan Cristóbal. Sí. ¿Cómo es posible? Mira, nosotros a ver, han habido varios intentos de ir como mensurando la realidad de los campamentos. ¿Ah? Yo creo que el último intento así como de carácter nacional importante se hizo el 2011, cuando hubo un catastro nacional. ¿Ah? Y ahí ya tuvimos una medida de los campamentos que habían, pero nosotros como fundación vamos tratando de ir midiendo cada 6 meses más o menos cómo va evolucionando el fenómeno. Y una de las cosas que nosotros hemos ido captando es que desde el 2011, cuando se sacó la foto, han salido algunas familias de campamento, aproximadamente unas 5.000, y sin embargo han ingresado a los campamentos 11.000 familias nuevas. Entonces, eso es lo que ha ido... ¿De dónde vienen esas familias nuevas? Mira, las familias nuevas hay varias causas. Primero, hay que recordar que nosotros tenemos una gran cantidad de llegados en Chile, ¿ah? Se estima que el déficit habitacional no está tan cuantificado así como a nivel censal, pero deben ser unas 400.000 familias que están viviendo allegadas en el país. Entonces hay una presión muy importante para salir de la casa. ¿Ah? A veces hay situaciones de violencia o de repente no te da el espacio, ¿no? La vivienda social, que en algunos años llegó a tener 36 metros cuadrados, entonces si 2 familias allá adentro, bastante insoportable. Oye, han cambiado mucho los campamentos en los últimos años, décadas, como le queráis poner. ¿Es distinta la vida en un campamento el año 2015 que el año 2000? Mira, puede tener algunas diferencias porque efectivamente el nivel de ingresos así económico ha mejorado. Sin embargo, siguen manteniéndose las mismas definiciones de siempre. O sea, hay gente que la propiedad de su terreno es irregular, sigue careciendo de agua potable regular también. Es no gente que se instala a vivir, ¿se quedan largos periodos o hoy día los campamentos son más pasajeros, por ejemplo, que antes? No, en general se instalan largos periodos y se instalan no con expectativas de moverse. ¿Ah? Nosotros tenemos algunos campamentos en Chile que tienen más de 30 años. Entonces, son familias que no solo ha pasado la generación actual, sino que a veces son segunda o tercera generación en un campamento. Juan,
Dale. Sí, no, Dale, Juan. no tiene nada que ver, pero ¿qué le parece a usted estos globos que están, que la comuna de Las Condes y los Barnechea quieren poner, unos globos que van a vigilar el resto de la ciudad para ver si llegan las hordas a invadirlo? ¿Cómo cree que se percibe eso del mundo del mundo de la pobreza o del mundo de los sin casa? A ver, yo creo que primero, para ellos este asunto de los globos no es tema. Ya. O sea, ellos la verdad que están con preocupaciones mucho más básicas. Ahora, lo que es terrible para alguien que ve las dos situaciones es decir, mira, que haya gente preocupada de estos temas de supervigilancia, mientras tenemos en el mismo país, en la misma ciudad, a pocos kilómetros de distancia, gente que está preocupada de subsistir. Entonces, ¿Hay hambre en estos lugares o no? Ahí hay una inmoralidad. ¿Hay hambre en un campamento o no? Eso sería sobredimensionar las cosas. Yo creo que hay algunas situaciones de hambre, pero no te diría que es la mayoría. No te diría que es la mayoría. Hoy día tenemos, digamos, paradójicamente lo que era años atrás, donde se representaba a los ricos como obesos, digamos, y a los pobres flacos. Hoy día estamos justo al revés. Claro. O sea, el rico es el que tiene acceso al gimnasio, ¿te fijas? Que come más verdura, tiene posibilidades de una alimentación más sana. Claro, la alimentación, ir al gimnasio, te fijas, eso son cosas que no están al alcance del común de la gente. Juan Cristóbal Beitía, te lo preguntaba alguna, Pato también, pero se habla mucho de que aquí Chile, somos un país de la OCDE, somos un país que tiene ingresos per cápita superiores a los de otros países de América Latina. ¿Por qué han aumentado los campamentos? Mira, los campamentos aumentan porque la gente no se quiere mover de esos lugares también, o es solamente llegan extranjeros, o es solamente o la inmigración también ha aumentado y eso es otro factor, o porque yo te diría que la inmigración en el norte es un fenómeno sí que podría incidir en los campamentos, pero también no tenemos que olvidar la migración interna. Ya. O sea, hay gente que de otras regiones se va a vivir a las comunas donde hay más trabajo. Entonces, ya, ese es un tema. Pero también hay otro asunto en el norte que pega fuertemente, que es el precio de los arriendos. Y tenemos gente que habitualmente en su vida ha arrendado y de pronto se le hace prohibido arrendar. ¿Han aumentado mucho el valor de los arriendos? Sí, claro. Lugares como Antofagasta debe ser increíble, claro. Sí, pues entonces tú tenías un departamento que te cobran, no sé, 300 lucas mensuales, y tú decís, mire, no puedo nomás. Cuando te pagan 500, no puedes. Más todavía cuando te encontrás en los campamentos, como salió en la encuesta nacional, sí. Y eso es lo que queremos hacer nosotros con esta encuesta, visibilizar cuál es la situación también en la que están viviendo. Y cuando tú tenés que el 61% de los hogares gana menos del mínimo, o sea, la verdad que arrendar, o sea, está lejos de ser un tema posible. Ahí. Ok. Bueno, Juan Cristóbal Beitía, capellán del Techo, ¿cómo se puede participar de esta campaña? Mira, nosotros queremos invitar a la gente a que ojalá durante este tiempo se haga socio. Puede hacerse a través de la página web. También vamos a tener gente en algunos lugares, en las calles, con mandatos bancarios. Ahora, lo que más nos interesa, y esto para que ojalá lo puedan ir mencionando, lo que más nos interesa es que la gente se sensibilice frente a un tema que al parecer estaba superado. Vemos que los datos nos dicen que no, pero que casi cómo está viviendo la gente en los campamentos. No nos interesa que tener un socio más que chora, son cabros jóvenes. Nos interesa mucho más un socio que es consciente de la situación en la que están viviendo las familias, que es consciente de que un país que tiene este nivel de ingresos, la verdad que puede sacar a estas familias de esta situación y que más bien es un deber moral hacerlo. Okay. Claro, porque pareciera de repente se dice que como que esto fuera la demostración de lo pobres que somos, cuando esto es la demostración de lo avaros que somos, parece, ¿no? Sí. Fíjate un dato así como comparativo. 34.000 familias es más o menos la región de Aysén. O sea, hay una región de Chile que está en franca desigualdad y con las oportunidades truncadas en relación al resto del país. Claro. Eso, con el nivel de ingresos que tenemos, yo creo que es una inmoralidad. Sí. Okay. Bueno,
Juan Cristóbal Beitía, muchas gracias por este contacto telefónico. Que les vaya bien. Pues, que le vaya muy bien. Saludos. Bueno, Gracias. Suerte. O sea, 8:30 hay una cosa que me parece importante, lo que decía Juan Cristóbal Beitía, es que efectivamente que esta ya es una comunidad con ingresos de cierta dignidad. O Sí, sea, somos países de la OCDE. por eso hablamos de la OCDE, Sí. por eso hablamos de cruzar el umbral del desarrollo, etcétera, etcétera. Y que estamos cerca de Portugal, qué sé yo. Pero tener acá poblaciones de la Latinoamérica profunda y miserable y riqueza de mafiosos y multimillonarios rusos es un poco mucho. Bueno, ahí está el tema de fondo de la discusión política que existe en Chile, la desigualdad. Ahora, ojo, también mirando el barrio, como diría Rafa, Argentina tiene muchas poblaciones de que son villa miseria, de gente que tiene casitas de cartón. Sí, no, pero es que esto no tiene que ver con el barrio, tiene que ver esto con lo que tenemos nosotros acá adentro. Sí, o sea, entiendo lo del Rafa, lo suscribimos todos. Sí, no, porque en América Latina también la desigualdad es el mismo factor que moviliza. Sí, pero que ¿Para qué decir Brasil? No, pero es una discusión que existe en el mundo pseudoacadémico, digamos, que es, ¿qué prefieres, la pobreza o la desigualdad? Porque el neoliberal te dice, nosotros... ¿Qué te importa la desigualdad si no hay pobreza? Sí, porque no hay hambre. Por ejemplo, Guy Sorman, que este filósofo, este economista francés que no pudo llegar porque se rompió la pata en el aeropuerto. En el aeropuerto es líder de una organización contra el hambre. O sea, el enfoque neoliberal es la ayuda social es contra el hambre. Y el resto no son problemas. El único problema que existe es el hambre. Pero uno está viendo que tampoco se resuelve ese problema. Se resuelve esa ayuda, sí. Pero sigue habiendo. Entonces, claro. Mira, es tan profunda esa distinción entre el capitalismo y socialismo, neoliberalismo y socialdemocracia, como le queramos ir llamando, que se puede formular de mil maneras. O sea, tú lo dijiste de una, que es ¿qué te importa en el fondo la desigualdad? Si no hay hambre. Si no hay hambre. Otra manera de decirlo es ¿qué se valora más? ¿La comunidad o el individuo? Sí, pero, y así sucesivamente, porque te das cuenta que es más o menos la misma a lo que yo voy es que incluso eso es falso, porque sigue habiendo hambre. A pesar de se mejore, o sea que sigue habiendo hambre. Yo escuché en Davos a Bill Gates diciendo que podía acabar con el hambre en África. Lo podía acabar. Y no lo acabó. No, pues bueno, hay un libro bueno de Caparrós que se llama El hambre, que te demuestra una cosa que es bien interesante. También existe una manera de aplacar el hambre que es espantosa, pero que bueno, es la manera de mantenerlos vivos. Ponte tú, apareció de pronto un invento de una especie de bolo alimenticio que se supone que te permitía sobrevivir, sacar el hambre. Claro. Tú dices, ok, yo le doy este bolo alimenticio todos los días a esta gente y no se va a morir de hambre. ¿Se solucionó el problema? No, pues. No se ha solucionado absolutamente nada del problema. Pero acabas con el hambre, que es el problema. Acabas con una versión del hambre, que es pues, el hambre de sobrevivencia, o sea, el que el cuerpo siga funcionando. Pero resulta que se siguen produciendo montones de cítricos en partes de Europa que se botan antes de llevarse a los lugares pobres porque les cambiaría y les distorsionaría los precios de mercado, y así sucesivamente. Y la pregunta, yo creo, sobre cuán importante es el hambre o la desigualdad, yo creo que uno, si es que empieza a poner atención, se va a dar cuenta que no es necesario tener demasiado dinero para ser feliz, y que en cambio ciertos niveles de comunicación con el prójimo sí son determinantes para ser feliz. Claro que sí. 8:34, solo como somos países de la OCDE, para decir que cosas que pasan, que no tienen que ver con ser de la OCDE, sino más bien de su desarrollo. Hay un niño de 1 año, lo digo porque está en las redes, ya está en los portales y la gente lo ha linkeado mucho. Hay más de uno. Niño de 1 año que falleció, le inyectaron leche en vez de suero. Eso fue en el hospital de Curicó. Eso te lo fue el Talca. Un accidentazo. Sí, tremendo, pobre niño. Son 8:34 de la mañana. No tocamos la aprobación de la reforma laboral ayer. Vamos a hablar ahora con el subsecretario, con subsecretario del Trabajo. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenidos a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Porque nadie puede evitar el cansancio. Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología Sky ActiSense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl. ActiSense. Mazda.
Vamos y volvemos, 8:35 a la capital, en Chile. En Radio Cero, desde cero. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:36. Nadie puede ver en la oscuridad. Nadie puede evitar el cansancio. Nadie tiene visión en 360 grados. Por eso, hicimos lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de control de luces altas, sistema de advertencia de cambio involuntario de pista, sistema de advertencia de punto ciego, alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl/iActive Sense. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Me encanta ver Las series, películas. en la playa, en el campo, Videos para aprender a cocinar. el penal de Alexi. ¡Gol, weón! Te cocino, te lavo, te plancho, todo un tutorial. Pórtate al nuevo Plan Pro de Claro, ahora con el doble de gigas. Plan Pro 4 GB, por solo 24.000 pesos mensuales por un año, más Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar los gigas de tu plan. Y lleva un Samsung Galaxy Grand Prime LTE con cuota inicial 0 pesos. Ver más de lo que más te gusta con Claro Es posible. Este invierno se vive en Valle Nevado. Sube ahora y disfruta la adrenalina en el centro de esquí más importante de Sudamérica a 3.300 metros de altura. Encontrarás más de 1,5 metros de nieve recién caída, con increíbles pistas y un espectacular paisaje. Sorpréndete con la experiencia que la montaña tiene para ti y lleva tu deporte favorito al máximo. Vive el mejor fin de semana de la temporada en Valle Nevado. Es hora de subir. Tenemos más y mejor nieve. Ven y vive Valle. En Radio Cero, desde cero. ¿Cachai? Como Estamos al aire con el Subsecretario del Trabajo. Francisco Díaz. Ayer se aprobó la idea de legislar de la reforma tributaria en el Senado. ¿Qué significa esa laboral, perdón. laboral. ¿Qué significa esa victoria? ¿En qué estamos ahora? Primero, ¿es una victoria? Sí, no, ¿Ya? de todas maneras. Ahora es una victoria que para lo que importa es para seguir discutiendo. Pero fue importante, sacó 22 votos a favor y 14 en contra. Sí. Un voto más de los que tiene la nueva mayoría con los independientes. ¿Qué voluntad de legislar. Esto es la idea de legislar. O sea, las ideas matrices del proyecto los aprobó el Senado y ahora pasamos a la comisión de trabajo donde se analizan artículo por artículo. El problema que van a tener parece que va a ser el reemplazo en huelga con gente del interior. Ha habido muchos economistas de centro izquierda, de la nueva mayoría, que escribieron una carta diciendo que defendiendo el reemplazo en huelga en el interior de la empresa. Y por otro lado uno ve que muchos países de la OCDE y no de la OCDE tienen aprobado esto, algunos países como Francia, que no son, digamos, el paraíso neoliberalismo, y que parece que el único país que no tiene esto es México, que no sé si yo me quiero parecer a México, me quiero parecer en el clima, en la gente, en sus intelectuales, pero no en su clima laboral. ¿Qué respondes tú a esta crítica? A ver, mira. Pero no solo centro izquierda, es una columna que traía también Suet, venía el lunes en Mercurio. Hablando, digamos, justamente de esto, no solamente. Sí, claro, mira, a ver, había harta discusión sobre eso, pero ayer lo que se aprobó fue las ideas matrices. Y una de las ideas matrices es efectivamente fortalecer la huelga. Los derechos colectivos tienen 3 patas. Tú te puedes sindicalizar, tú puedes negociar colectivamente y tú puedes ir a huelga. Y esa huelga tiene que ser efectiva. Entonces lo que ayer se aprobó fue que haya huelga efectiva. Terminar con la anomalía mundial de que Chile era de los pocos países donde tú puedes en una huelga contratar trabajadores externos. O sea, se va a huelga y te Pero ese tema eso. ¿eso está cerrado? Eso está porque cerrado. Yo entiendo que hay sectores de la nueva mayoría que consideran que contratar trabajadores. Que puedan
cáncer interno, que trabajadores de tu empresa... Terminar con la anomalía de externo, o sea, que una huelga tú contratas trabajadores externos y le restas toda fuerza a la huelga y termina siendo un león sin dientes. Evidentemente eso ya está por descontado. Y esto era guerra mundial hasta hace unos meses. Afortunadamente ya se ha instalado la idea de que esto no tiene vuelta atrás. Pero si la empresa... ¿Cuáles son las características propias de una huelga efectiva? La huelga efectiva es sencillamente que la empresa no continúe con su normal producción respecto de los trabajadores que están en ese momento en huelga. Pero la empresa puede hacer que gente interna que no esté sindicalizada trabaje. Ahí está la pregunta. Claro. Porque y acá lo que estamos viendo, más que reemplazo interno, que la verdad yo creo que no ni siquiera debiéramos hablar de esa figura. Lo que está ocurriendo... ¿Por qué ni siquiera deberíamos hablar? Porque hay un error conceptual. Lo que está en discusión es que en una empresa pueden haber dos sindicatos. Puede haber un sindicato y gente no sindicalizada también. ¿Qué pasa con la gente que va a huelga del sindicato? ¿Qué pasa con los que no están en ese sindicato? ¿Van a seguir trabajando? Bueno, pueden darse situaciones en que esa gente que no está en huelga pueda cumplir trabajos de los que sí están en huelga. Esa es la discusión en que estamos ahora. Impedirles trabajar a los que no son del sindicato sería atentar contra su propia libertad sindical. Yo no quiero estar en ese sindicato, por tanto no quiero estar en esa huelga. O sea, pueden seguir trabajando, eso está fuera de discusión. ¿Dónde se produce esta zona gris en que ellos reemplazan, de ahí viene la palabra reemplazo interno, ¿no es cierto?, lo que hacen los que no están sindicalizados? Esa es como la discusión que se está dando ahora y la que probablemente entonces vamos a dilucidar de aquí al momento que se presentan las indicaciones. Francisco, ¿qué es lo que pensáis? ¿Tú qué piensas de eso? Mira, yo pienso en lo que dice el proyecto que ya está en discusión, en el proyecto que ingresó a discusión en diciembre, que se aprobó tal cual en la Cámara. Este es un proyecto que ya está en segundo trámite. Dice que no se puede reemplazar a las personas en el puesto de trabajo, es decir, con externos o con internos, con lo que sea. Por tanto, ahí hay quizás una salida para esta discusión que, te insisto, lo relevante es que la huelga es efectiva y que la anomalía de contratar gente. Mira, habían empresas que, y yo lo vi, no me lo han contado, o sea, lo vi, empresas que un mes antes de una huelga contratan decenas de trabajadores para reemplazar a los que... Y por lo tanto, a la hora de la negociación no hay capacidad ninguna. Técnicamente eso es, entre comillas, un reemplazo interno. Eran trabajadores, ¿no es cierto?, de la empresa, pero habían sido contratados semanas o meses antes para el solo efecto de bajarle la fuerza a la huelga. Venía el lunes un mapa respecto del trabajo en Chile y decía que las huelgas legales son bastante menos que las huelgas ilegales, ¿no? Sí, bueno, las huelgas ilegales evidentemente cuesta un poco contarlas porque desde cuándo es una huelga ilegal o qué sé yo, pero hay un estudio ahí de un consorcio de académicos que estudia temas de cohesión social donde indica que la proporción es más o menos 1 a 10 entre trabajadores involucrados en huelgas legales, o sea, en el marco de una negociación colectiva, y huelgas ilegales, que son como 40 y tantos mil versus 400.000. Eso habla de que el actual marco es insuficiente, o sea, no debieran existir tantas manifestaciones ilegales si es que el marco legal fuera suficiente. En este mapa, Francisco Díaz, los chilenos normalmente tienden a la sindicalización o la mayoría se queda fuera. No, tenemos estoy pensando en las grandes empresas. Mira, tenemos en Chile una sindicalización relativamente baja. No es excesivamente baja, para no contar cuentos. Sí. Alrededor de 14, 15% según como lo midas. Francia tiene por ahí también, España también. Si la diferencia es que en Chile tenemos muy poca gente cubierta bajo un contrato colectivo. En Francia, o España, a pesar de tener una sindicalización más o menos similar, la gente que está cubierta por contratos colectivos, porque hay negociación por ramas de la actividad, sube al 60, al 70%. Explícame eso. O sea, hoy, una empresa que tiene un 10% de gente sindicalizada y el otro 90% no, los acuerdos colectivos caen, comillas, chorrean a aquellos no sindicalizados? Hoy día en Chile no caen a los no sindicalizados a menos que el empleador unilateralmente decida extender esos beneficios. Y eso genera evidentemente un efecto antisindicalización, porque tú sabes, ¿para qué me voy a sindicalizar, pagar la cuota, ir a huelga, si es que después el empleador igual me extiende los beneficios? O sea, hay un efecto de free riding, del efecto polizón. ¿Y esta reforma cómo entra en ese punto? Esta reforma en ese punto particular dice que ahora los beneficios se pueden extender en
en acuerdo entre sindicato y trabajadores. Claro, entre sindicato y el empleador llegan a un acuerdo colectivo y ellos además acuerdan cómo extender aquellos beneficios y no lo pueden hacer de manera arbitraria ni discrecional. ¿Por qué, Francisco Díaz, los presidentes, o sea, tuvimos hace poco que los gremios empresariales han realizado críticas durísimas a esta reforma laboral, acusan de que esto va a afectar la economía, que va a ser peor que la reforma tributaria en términos de los efectos que esto puede provocar, y que dicen ellos que no les gusta que haya una percepción previa de que aquí la relación entre trabajador y empresa es abusiva, una cosa así, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que a ese mundo empresarial tanto le preocupan? Mira, estas son... ¿Te parece que es más ideológico o hay puntos atendibles? Te lo digo a ti como subsecretario del Trabajo. No, a ver, hay puntos atendibles. Evidentemente te pueden decir, oye, hazte un procedimiento de negociación colectiva donde hayan instancias para llegar a acuerdo antes de llegar a la huelga. Por ejemplo, una mediación. Se vota la huelga, que hay una mediación y que las partes ahí, ¿no es cierto?, conversen antes, que la dirección del trabajo coloque mediadores y trate de lograr acuerdos. Eso, por ejemplo, en el pasado ha surtido buenos efectos. Hay puntos, por ejemplo, respecto a las empresas de menor tamaño. Evidentemente, los efectos de una huelga en una empresa de 40 trabajadores es muy distinto a una empresa de 20.000 trabajadores. ¿Y ahí cómo se marca la diferencia? Tú puedes hacer diferencias en el procedimiento, puedes instalar mayores medidas de conciliación, de mediación, o sea, hay distintas diferencias que puedes ir haciendo, ahí hay puntos. Pero también acá hay una crítica, un cierto atavismo ideológico. La reforma esta que estamos presentando no es más, incluso muchos dicen que es menos de lo que existe en cualquier otro país de la OECD. Pero una pregunta, a finales de los 80, en la lucha contra la dictadura, que hasta donde la memoria de uno llega, la presencia no habían, se supone, sindicatos, estaba todo vetado, pero había un movimiento obrero de trabajadores que era fuerte. ¿Es hoy día toda esta organización? Porque eso, yo creo que eso también de verdad a muchos les pasa hoy día cuando hablamos de la reforma tributaria, de la reforma laboral. ¿Y este mundo sindical, la organización obrera, la organización de los trabajadores, tiene la misma dimensión y necesidad que en otro tiempo de la historia? Baste pensar que hoy día quizás esclaviza o tiraniza más a un trabajador de cualquier empresa, sus acreedores en una multitienda, que seguramente el patrón en no sé qué situación laboral. Entonces, ¿ha cambiado mucho la relación laboral? ¿Y la reforma laboral ha cambiado con ella, o la reforma laboral, como algunos parecen oler, está pensando en los años 60 en una economía del 2020? No, mira, evidentemente ha habido un cambio en la dirigencia sindical. Estamos hablando en los años 50, 60, 70, donde hubo incluso tradición de negociaciones ramales. Por tanto, el dirigente sindical tenía de un determinado sector una presencia nacional relevante, y eso además había un mucho mayor tránsito entre el mundo político y la dirigencia sindical. Lo que vimos durante los 70 y 80 en dictadura era más bien aquellos viejos dirigentes que permanecieron. Hoy día se ha producido el recambio generacional con un sindicalismo además muy atomizado. En ese tiempo había sindicalización única. Tú entrabas a la empresa y quedabas en el sindicato de empleados o de obreros, decía la ley. Hoy día no, hoy día hay multiplicidad sindical y hace que se atomice y por tanto sea más difícil la dirigencia sindical. Sin embargo, nosotros sí creemos que hoy día el marco es insuficiente. Lo que decía Claudia sobre aquellas manifestaciones legales versus las ilegales, una relación de 1 a 10, te demuestra de que el marco es insuficiente. Y lo que ocurre cuando el marco legal es insuficiente es que la gente, esa demanda se expresa de alguna forma. Si llevémoslo a la cotidiana, el paro en Valparaíso, ayer. El paro del metro ayer por la tarde. ¿Qué pasa? ¿Esos serían qué? ¿Paros ilegales? Sí, bueno, lo de Valparaíso es un poco distinto. Yo creo que obedece más bien a razones de política de transporte más que política laboral. Pero mira, en términos concretos es que las ciudades se detienen. Entonces, mirado desde el punto de vista de la nueva reforma laboral, ¿cómo incidiría esta nueva reforma laboral en paros como esos? Primero que nada, la idea es que la reforma laboral, al promoverla, que estamos promoviendo ahora, al incentivar de que existan contrapartes estables, sindicato y empresa, durante un tiempo, te va generando dinámicas de confianza y de trabajo sobre la base de un contrato colectivo. Hoy día el problema ¿Pero eso no existe hoy?
No, pues no existe hoy. Hoy día tú puedes negociar, por ejemplo, con un grupo negociador que surge para la negociación y después se extingue. ¿Es esto el tema de la titularidad? Exactamente. Ya. Entonces se extingue ese grupo. Entonces se te genera... Titularidad sindical. Titularidad sindical. No se te genera ninguna... No hay una formalidad en la negociación. No hay formalidad y no hay una contraparte estable. O sea, negocias, te extingues, chao. Ahí quedó cómo se aplica ese contrato, cómo se resuelven las controversias. Nosotros estamos proponiendo que esos contratos promueva una conversación iterada, ¿no es cierto?, repetida en el tiempo, lo que genera mayores confianzas. Y en el caso de las pymes, como... pero mi problema es lo que hablábamos con México. La ley laboral en México puede ser muy buena, pero la cultura laboral en México puede ser muy mala. Lo que me problema en todo este tipo de cosas es que podemos mejorar mucho la ley y arreglar la ley, pero la cultura laboral es la que es deficitaria en Chile. Si yo lo decía ayer... ¿Deficitaria o en transformación? Porque a eso me refería también un poco antes, porque la cultura obrera de marchar como los afiches, italianos, digamos, no es la misma hoy día. Estaba yendo a otra cosa. Yo creo que lo que pasa en Chile, en el mundo laboral, es que el patrón finge que paga con un sueldo que son risorios y el obrero finge que trabaja. Y es un sistema perfecto. Como yo hago mal mi trabajo y tú me pagas mal, estamos todos bien porque no hay reclamo. Yo siento que esa es la cultura laboral en Chile. O sea, es hacer mal las cosas, pagar mal por hacer mal. Y eso es también un sistema de protección. Si al trabajador chileno le exigieran hacer las cosas bien y al patrón chileno pagarlas bien, yo creo que este país se va al carajo. Si todo el sistema se acaba. Mira, sí, evidentemente acá hay un fenómeno cultural. Tú con este tipo de leyes lo que vas haciendo también es establecer incentivo y desincentivos, promover un cierto cambio en la manera de mirar las relaciones, en este caso laborales, al interior de la empresa. Lo que queremos, por ejemplo, estamos proponiendo que empresa y sindicato puedan conversar y negociar algún tipo de jornadas laborales, con ciertos mínimos para que no existan abusos, pero que se conversen jornadas laborales. Es distinto trabajar en una empresa turística en Viña del Mar en pleno verano que en invierno, ¿cierto? Sí. Tienes que negociar, la posibilidad de negociar cómo es la jornada laboral en verano versus la de invierno. Claro, pero eso hoy día no se puede. Tú, al generar la posibilidad de esa conversación, lo que estás haciendo es que sindicato se meta a conversar sobre la producción. ¿Qué es lo que no se puede? Tú no puedes negociar una jornada distinta, por ejemplo, para un establecimiento turístico, perdona que vayamos al ejemplo, en verano que en invierno. Tienes que someterte a las reglas de las 45 horas semanales, a las reglas de jornadas extras, que son iguales en verano que en invierno. Con esta reforma laboral... Pero es muy probable que el interesado en cambiar la jornada sea el jefe. Exactamente, buen punto. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar un poco la cultura de la negociación colectiva. Siempre la negociación colectiva se trata de que el sindicato le pide algo al empleador. En ningún momento el empleador está necesitado del acuerdo del sindicato. Acá hay un punto. Incluye eso. La posibilidad de pactar adaptabilidad, que se denomina con mínimos, para que no haya un abuso. No es una reforma laboral que piensa solamente en las reivindicaciones del trabajador, sino que también en las posibilidades de interactuar con él. Exactamente, y te genera una relación bilateral. O sea, es decir, el empleador va a necesitar del acuerdo si es que quiere aumentar su productividad. Piensa en una faena agrícola, que evidentemente es distinto en cosecha que en no cosecha. Bueno, ellos necesitan esa adaptabilidad. Hoy día la ley no se las provee. Nuestro único punto como gobierno es decir, o bien, pactemos adaptabilidad, pero con fortalecimiento sindical, porque si no, esto puede terminar siendo un abuso. Tenemos malos jefes. Tenemos malos jefes en general, están mal evaluados los jefes, no saben pedir, no saben qué pedir, y malos trabajadores. Yo pongo al lado los trabajadores. El trabajador hace lo que el jefe le pide. Si el jefe es poco diligente y es malo, la verdad es que la productividad está más bien del lado de ellos que de los trabajadores. Aquí la idea del trabajo en Chile es como los baños públicos, tienen que estar ocupados. O los teléfonos. Sí, pero eso no es culpa de los trabajadores. Los trabajadores se levantan temprano, llegan a la hora y no hay problema. Tienen que estar ocupados. Por tanto, son las horas hombres. Ahora lo mismo en que. Está bien, pero el trabajador cumple su rol. Llega temprano a la pega y llega tarde, y si no le sacan trote, es culpa de la empresa y depende del trabajo. No, sí, hay por supuesto excepciones. Estoy diciendo la generalidad, pero uno ve la incapacidad de porque si un trabajador sabe lo que está haciendo y un empleador sabe lo que los otros trabajadores saben, se hacen las cosas mucho más rápido. Yo siempre he visto, cuando las dos personas saben hacer el trabajo,
se resuelve rápido y hay más horas para el ocio, pero aquí no, aquí se trata de no saber lo que estamos haciendo. Sí, bueno, está bien, pero bueno, este es uno de los instrumentos, ¿no es cierto? No es el único, y que por la vía, por ejemplo, de que la empresa y los trabajadores negocien jornadas, conversen sobre las jornadas, cómo se produce mejor en distintas épocas del año, creemos que puedes ir generando ese círculo virtuoso en que estás involucrado en tu pega y no solo llegar a la hora. Yo creo que los trabajadores cumplen con su rol en Chile, es más bien del otro lado donde hay fallas de productividad importantes. Oye, desde la empresa, dices sí, tú. claro. Esta reforma se supone que se hace principalmente para equilibrar un poco las fuerzas entre la patronal, digamos, y el movimiento de los trabajadores. ¿Cuáles serían los puntos en los que más se necesita ese reequilibrio hoy día en Chile? O sea, ¿en qué cosas tú nos podrías mostrar así como concretamente los trabajadores de una empresa hoy día no pueden o están postergados en tales derechos y en tales cosas? ¿Cuáles serían causas que harían imaginar que con esto se van a mejorar? Bueno, primero estamos hablando de derechos colectivos, no derechos individuales, ¿no es cierto? El contrato de trabajo, que son derechos individuales. Pero el tema de los derechos colectivos, lo hablábamos hace un ratito. Por ejemplo, el tema de que el empleador pueda extender unilateralmente los beneficios de un contrato colectivo. Evidentemente un desincentivo a la acción colectiva, a sindicalizarse. Otro ejemplo, que tú puedas traer trabajadores de afuera contratar trabajadores y hacer este reemplazo interno vía contrataciones recientes, es evidentemente un desincentivo a la huelga. Sí. La Corte Suprema Alemana una vez dijo, una negociación colectiva sin huelga es mendicidad colectiva. O sea, por favor, ¿qué fuerza puedes tener? De poder tiene, claro. Por otro lado, acá estamos promoviendo información. O sea, muchas veces el sindicato llega a negociar con un par de minutitas de la información de la empresa y no sabe cómo está la empresa. Y le lloran, de hecho, grandes penas de la empresa y después resulta que la empresa es una inversión millonaria. Estamos promoviendo que se le entregue buena información, útil, oportuna y eficaz para que el sindicato negocie con mayor información. ¿Cómo se regulan las posibles corrupciones sindicales que son también tan... o sea, se me ocurren 20 ideas al tiro, digamos. Sí, por supuesto, y bueno, y la corrupción para el otro lado también puede existir. Mira, la gracia es que si tú eres un mal sindicato, corrupto, poco transparente, vas a ser probablemente muy poco eficaz y poco eficiente en tus negociaciones, vas a negociar malos pactos de jornada, vas a negociar pocos beneficios, te va a hallar la plata para el bolsillo, y en 2 o 3 negociaciones los trabajadores se van a cambiar al sindicato que negocia mejor. Insisto con las pymes, Rafael, porque también hay un apartado importante de las críticas, comillas, del mundo más de centro derecha, que dice que aquí una pyme puede quedar completamente a la deriva porque no tiene un gran contingente de trabajadores, sino que son poquitos, y si hay una huelga de 15 personas, la pyme se acaba, tiene que cerrar, bajar la cortina. ¿Cómo se enfoca eso? El gobierno tiene claro que hay que hacer a lo mejor una diferenciación entre grandes empresas y empresas más pequeñas. Sí. ¿Cómo se pareja de la cancha ahí? Efectivamente, con el tema de las pymes hay un punto que es real. La espalda financiera es muy distinta, las pegas, los contratos son menos, entonces puedes tener mayor problema. Nosotros estamos dispuestos y vamos a seguir conversando, estamos conversando con las organizaciones de ellas para ver procedimientos distintos, eso fuera de discusión. Ahora, es difícil diferenciar derechos. Aquí la huelga, el derecho colectivo son derechos fundamentales de los trabajadores. Es difícil que tú digas, tú tienes de este derecho porque estás en una empresa grande y tú no lo tienes porque estás en una chica. Es difícil entrar a la diferenciación de derechos, pero que hay procedimientos distintos, que se le puede ayudar, eso está fuera de discusión y es súper abierto, estamos en conversaciones. Hoy día hay diferencia. En el proyecto que vino de la Cámara ya hay diferencia en favor de las pymes. Probablemente hay que hacer mayores diferencias, ayudarlos un poco más. Y quizás no. Yo soy enemigo de las pymes. Yo soy partidario. No, es verdad. Yo soy partidario que las pymes se vayan uniendo y se vayan transformando en empresas grandes empresas. Sí, yo creo más en eso, pero es que también... Todas las pymes tienen una aspiración parecida. Pero ¿cómo? Por ejemplo, inventemos, no sé, el Clinic, ¿con quién se une para hacer una gran... Bueno, ahora el Clinic es un holding. Holding. Es un holding. Es un estupendo holding. Porque se vuelve viejo me gustan los holding y todas esas cosas. No me gusta la play. Esta mística, somos 4 personas en el taller. No, siempre los trabajadores lo pasan mal, siempre. No, pues ahí que no, hay un punto. La verdad, mira, yo desayuno, almuerzo y tomo 11 de abusos laborales.
Tenemos una huelga en Curanilahue donde los dueños de la mina se fueron para la casa. Los dos, Paul Fontaine y este señor ¿Cómo Lanús. se fueron para la casa? Se fueron para la casa, vendieron la mina aparentemente, dejaron a los trabajadores sin sueldo, en condiciones insalubres. Hay unos pobres mineros ahí fondeados en un pique, Mentira. exigiendo, hay huelga ilegal y se fueron y no existen y nos dicen que vendieron bueno, la verdad. ¿Quién está metido Mi en amigo el Paul Sí, son los dueños. y el de SQP. Claro. Paul Fontaine, que Sí, usted estuviste en una campaña con él. Hay una situación Pero de está en abuso otra. increíble. El mismo Paul Fontaine que trabajaba con El Meo. mismo. ya. Entonces hay una situación ahí inaceptable. Y no les pagan sueldos. Esos trabajadores, entre comillas, tienen una huelga ilegal porque la empresa se fue. Entonces cuando uno pone casos de laboratorio nunca es bueno porque hay casos para ambos lados. Pero la pyme es cumplidora. La pyme es cumplidora. En general, la infraccionalidad laboral viene más bien... O sea, hay infraccionalidad de la pyme por desconocimiento, porque no supo o porque derechamente no pudo. Pero la infraccionalidad artera, decidida, consciente para extraer... ¿En la mediana o en la grande? En la grande, para extraer renta. Si acá hay un tema de extraer renta, pagar sueldos por debajo incluso de la productividad del trabajador, es en la grande. ¿Es una gran empresa esa la culinaria? Bueno, era una mediana. No, las minas son de medianas. Bueno, es que en las grandes empresas, claro, basta con que le diga un arroz más malo a la gente en un casino y ya te genera un ahorro de no sé cuánto. A mí me gustan todas las cosas grandes, no solamente las empresas, los países grandes, la gente grande, todo grande. México es así. México es grande. México es todo grande. Todo grande. Eso debe ser por lo chico. Sí. Son 9 de la mañana. Bueno, vamos viendo cómo viene la mano. Una cosa, ya se aprobó la idea de legislar en general. Con las diferencias en la nueva mayoría, hemos visto que con la democracia cristiana tienen algunos. ¿Dónde están las diferencias de fondo que van a tener que superar en el oficialismo? A ver, yo creo que diferencias de fondo no hay. Ayer votamos en general con criterios súper claros, huelga efectiva, titularidad sindical, o sea, ¿Dónde está el punto hay puntos de procedimiento que evidentemente han salido públicos, notorios en la prensa, está el famoso, ¿no es cierto?, reemplazos por con mismos trabajadores, ¿cómo hacemos este procedimiento para las pymes? Se volvió pelea ideológica ya eso, el reemplazo de los trabajadores, porque yo lo encuentro, lo escucho decir como sin desarrollo, digamos, como que es fascista, toda esta, y el otro, no sé, vendido, patronal, etcétera. O sea, cuando es de imaginarse que esto tendrá unos términos medios estudiables, además. Sí, o sea, hay términos estudiables, es la evidencia que nos dicen de la OECD, que dices tú, no es tal, son parámetros muy, muy distintos. En Alemania o en Francia hay negociaciones ramales, que por tanto es otro esquema de negociación, pero yo creo que hay espacio para ir a acuerdos que no desnaturalizan de manera alguna la efectividad de una huelga. En eso estamos todos de acuerdo. 9:02 de la mañana. Muchas gracias, Pancho Díaz, por estar acá, subsecretario del Trabajo. Y nos escuchamos mañana aquí en Desde Cero. Que tengan un buen día. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. New Mazda 6, potencia tus sentidos. En Cero son las 9:03 minutos. En Techo hicimos la encuesta nacional de campamentos y esta es nuestra cuenta pública. Los datos duros que hemos recogido nos hablan de lo siguiente. Somos más de 34.000 las familias que vivimos